Hola, queridos espectadores. Hoy nos adentraremos en uno de los lugares más enigmáticos del mundo antiguo, el santuario de Apolo en Delfos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo un templo ordinario pudo convertirse en el centro de las profecías, atrayendo a reyes, generales y personas comunes que buscaban conocer su destino? ¿Cómo las sacerdotisas, conocidas como las pitias, podían influir en decisiones que cambiaban el curso de la historia? Hoy les contaremos los secretos de las profetisas de la antigua Grecia, y cómo sus palabras se convirtieron en la base de grandes victorias y trágicos fracasos. Las pitias, esas sacerdotisas cuyos misteriosos oráculos siguen fascinando a historiadores y arqueólogos hasta el día de hoy. No se vayan. Les espera un fascinante relato sobre mitos, ciencia y el poder real de las palabras que cambiaron destinos. Los misterios del oráculo de Delfos apenas comienzan. Delfos es uno de los lugares más sagrados del mundo antiguo, considerado por los griegos como el centro del universo. Según la leyenda, el propio Zeus, al enviar dos águilas desde los extremos opuestos del mundo, señaló este lugar como el ombligo de la tierra, el ómfalo. Esta piedra, que simbolizaba el punto de unión entre el cielo, la tierra y el inframundo, se convirtió en un importante atributo del santuario. El templo de Delfos estaba dedicado a Apolo, el dios de la luz, la música, el conocimiento y las profecías. Según el mito, Apolo derrotó a la serpiente Pitón, que custodiaba este lugar, y estableció aquí su santuario. En honor a esta leyenda, las profetisas que servían a Apolo fueron llamadas pitias. Los primeros templos en este lugar se construyeron en el siglo VIII a.C., pero el santuario alcanzó su máximo esplendor más tarde, convirtiéndose en el centro cultural, religioso y político de Grecia. Aquí se celebraban los famosos Juegos Píticos, competencias dedicadas a Apolo, que incluían música, poesía y deportes. El templo de Delfos se convirtió en un lugar donde buscaban consejo no solo individuos, sino también ciudades-estado enteras. Las profecías de las pitias podían influir en el resultado de guerras, la elección de alianzas y decisiones políticas clave. Por ejemplo, los líderes consultaban al oráculo de Delfos antes de batallas, fundaciones de colonias e incluso para conocer la voluntad de los dioses respecto a las leyes. Este templo no era solo un centro religioso, sino también un lugar donde se entrelazaban mitos, cultura y política. Sin embargo, a pesar de su grandeza, guardaba muchos secretos que trataremos de desvelar en este vídeo. Secretos que todavía hoy atraen a historiadores y viajeros de todo el mundo. Las pitias eran las principales sacerdotisas del templo de Apolo en Delfos, encargadas de desempeñar el papel de profetisas. Sus predicciones eran consideradas como la voz del propio dios Apolo, y a ellas acudían tanto personas comunes como gobernantes de grandes potencias en busca de consejo. Pero, ¿quiénes eran realmente y cómo obtenían sus profecías? Para ser pitia, una mujer debía tener más de 50 años y llevar una vida modesta y ascética. Esto subrayaba su pureza espiritual y su conexión con lo divino. Sin embargo, durante las sesiones de profecía, podía vestir ropajes que recordaban un atuendo nupcial, simbolizando su unión mística con Apolo. Antes de emitir una profecía, se realizaba un ritual complejo de preparación. La pitia se purificaba en las aguas de la fuente sagrada de Castalia, ofrecía sacrificios a Apolo y se sentaba en un trípode especial ubicado sobre una grieta en la tierra, de la cual, según la leyenda, emanaban vapores místicos. Bajo el efecto de estos vapores, la pitia entraba en un estado de trance. Se creía que en este estado la pitia hablaba en un lenguaje comprensible solo para los dioses. Sus palabras solían ser enigmáticas y fragmentadas, por lo que siempre había sacerdotes presentes para interpretar y registrar sus mensajes. Algunas de las profecías de las pitias eran famosas por su ambigüedad. Por ejemplo, la famosa predicción al rey Lidio Creso: si cruzas el río, destruirás un gran imperio. Creso pensó que se refería a la victoria sobre sus enemigos, pero el imperio destruido resultó ser el suyo propio. Las pitias no solo eran profetisas, sino también símbolos de la conexión entre los humanos y los dioses. Sus enigmáticas profecías siguen siendo objeto de debate, inspirando no solo a historiadores, sino también a artistas, escritores y filósofos. ¿Quién sabe? Tal vez sus palabras realmente transmitieran la voz de los antiguos dioses. ¿O quizás poseían un don extraordinario de intuición y una comprensión profunda de la naturaleza humana? En cualquier caso, su historia está llena de misterios que aún nos fascinan.
Las profecías de las Pitias siempre estuvieron envueltas en un aura de misterio. Los antiguos griegos creían que sus palabras eran la voz directa del dios Apolo transmitida a través de la sacerdotisa. Pero, ¿qué dice la ciencia? ¿Cómo podían las Pitias entrar en trance y emitir sus enigmáticas predicciones? Según la mitología, las Pitias se sentaban en un trípode colocado sobre una grieta en la tierra, de la cual emanaban vapores sagrados. Estos vapores, según las leyendas, les otorgaban la capacidad de ver el futuro. Los textos antiguos describen que estas emanaciones provenían del cuerpo de la serpiente Pitón, derrotada por Apolo, lo que hacía que este lugar se considerara único y especial. Las investigaciones científicas han confirmado que en la región de Delfos existe una falla tectónica de la que podrían haberse liberado gases. Arqueólogos y geólogos han sugerido que estos vapores contenían etileno, una sustancia conocida por sus propiedades alucinógenas. Al inhalar este gas, la Pitia podría haber experimentado estados alterados de conciencia similares a un trance. Otra teoría apunta al aspecto psicológico. Las Pitias, en su papel de sacerdotisas, podrían haber poseído una profunda comprensión de la naturaleza humana y de las situaciones que se les planteaban. Sus profecías, a menudo ambiguas, permitían a las personas interpretarlas según sus propias circunstancias, lo que les daba un poder significativo. Sin embargo, también existen versiones escépticas. Algunos historiadores creen que las Pitias podrían haber sido simplemente un instrumento en manos de los sacerdotes, quienes interpretaban sus palabras y las utilizaban con fines políticos. La influencia del oráculo de Delfos era enorme, y los sacerdotes podían orientar las predicciones para mantener el poder y la autoridad del templo. ¿Místico o científico? Es difícil decirlo. Quizás sea una combinación de ambos factores, gases naturales, rituales y la fe en lo divino se unieron para crear un fenómeno único. En cualquier caso, las Pitias siguen siendo uno de los enigmas más fascinantes del mundo antiguo, inspirando reflexiones sobre la delgada línea entre lo sobrenatural y lo real. Las profecías de las Pitias tuvieron un impacto enorme en los destinos de personas, ciudades y estados enteros. A sus consejos acudían reyes, generales y ciudadanos comunes, y las palabras pronunciadas en el templo de Apolo en Delfos podían cambiar el curso de la historia. Uno de los ejemplos más conocidos es la profecía al rey Lidio Creso. Él consultó al oráculo para saber si debía iniciar una guerra contra el imperio persa. La Pitia respondió: si cruzas el río, destruirás un gran imperio. Seguro de su victoria, Creso comenzó la guerra, pero terminó siendo derrotado, destruyendo su propio reino. Esta profecía se convirtió en un ejemplo clásico de la ambigüedad de las palabras de la Pitia. Durante las guerras greco-persas, el oráculo de Delfos también desempeñó un papel crucial. Por ejemplo, la Pitia aconsejó a los atenienses construir una flota, lo que finalmente llevó a la victoria griega sobre los persas en la batalla de Salamina. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la historia, fortaleciendo el poder marítimo de Atenas y asegurando el desarrollo de la democracia. Las profecías no solo estaban relacionadas con la guerra, sino también con la vida cotidiana. Los griegos acudían a las Pitias para saber dónde fundar nuevas ciudades, cómo apaciguar a los dioses o incluso para buscar consejos sobre asuntos personales. Por ejemplo, en la fundación de colonias, las predicciones del oráculo desempeñaban un papel clave, ayudando a determinar el lugar adecuado para un nuevo asentamiento. Sin embargo, la influencia de las Pitias no se limitaba solo a la religión o la política. Sus profecías fortalecían el prestigio de Delfos como centro de vida espiritual y cultural. Las decisiones tomadas en base a las palabras de las Pitias se percibían como la voluntad de los dioses, lo que les daba un significado especial y ayudaba a consolidar la unidad del mundo griego. Las profecías de las Pitias no solo fueron un fenómeno histórico, sino también un símbolo cultural. Sus palabras inspiraron a generaciones a buscar la verdad, convirtiendo al oráculo de Delfos en una parte indispensable de la historia de la antigua Grecia. Incluso siglos después, nos recuerdan cómo la fe en lo divino podía influir en el mundo real. Durante siglos, el oráculo de Delfos fue no solo un centro religioso, sino también cultural y político en Grecia. Sin embargo, con el tiempo, su importancia comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo. ¿Cómo y por qué ocurrió esto? Un papel clave en el declive de Delfos lo desempeñaron los cambios en el panorama político y religioso.
Durante la época de esplendor de las polis griegas, el oráculo era un vínculo importante que fortalecía la unidad y la identidad cultural. Pero con el ascenso de Macedonia, posteriormente, de Roma, el centro político se desplazó, y la relevancia de los templos griegos comenzó a disminuir gradualmente. Otro golpe significativo fue el auge de nuevos cultos religiosos. Con la expansión del Imperio Romano, la popularidad de los dioses griegos comenzó a desvanecerse, dando paso a cultos orientales como el de Isis y Mitra. Finalmente, con la adopción del cristianismo como religión oficial, el oráculo perdió definitivamente su influencia. En el año 393 después de Cristo, el emperador romano Teodosio emitió un edicto para cerrar todos los templos paganos, incluido el santuario de Apolo en Delfos. Esta decisión formó parte de una campaña más amplia para erradicar el paganismo y consolidar el cristianismo en el Imperio Romano. Otra posible causa del declive fue el agotamiento de los recursos naturales. Si aceptamos la teoría de que la inspiración de las Pitias estaba vinculada a gases naturales que emanaban del suelo, es posible que para entonces estos gases se hubieran agotado. Las investigaciones arqueológicas sugieren que los terremotos en la región podrían haber alterado la estructura de las fallas tectónicas, lo que habría detenido la emisión de los vapores sagrados. A pesar de su desaparición, el oráculo de Delfos dejó una huella imborrable en la historia y la cultura. Sus profecías se convirtieron en un símbolo de la búsqueda de la verdad, y la imagen de la Pitia encarna la conexión entre lo humano y lo divino. Hoy, las ruinas del templo de Apolo siguen atrayendo a viajeros e historiadores, recordándonos el glorioso pasado de este lugar. El oráculo de Delfos desapareció, pero su legado permanece. Sigue vivo en los mitos, la literatura y el arte, inspirándonos a reflexionar sobre el eterno deseo humano de comprender su lugar en el mundo y tocar algo eterno. La imagen de las Pitias, las enigmáticas sacerdotisas de Delfos, ha dejado una profunda huella en la cultura a lo largo de los siglos. Se convirtieron en símbolos de la conexión mística entre el mundo humano y el divino, y en fuentes de inspiración para escritores, artistas y filósofos. En la literatura antigua, las Pitias desempeñaron un papel clave en mitos y tragedias. Por ejemplo, en las obras de Sófocles y Esquilo, sus profecías actúan como catalizadores de los eventos, llevando a los héroes a decisiones trascendentales. Las predicciones de las Pitias no solo servían como elementos narrativos, sino también como formas de reflexionar sobre el destino humano, la libertad de elección y la intervención divina. Durante el Renacimiento, el interés por el oráculo de Delfos resurgió gracias a los filósofos y artistas europeos. Las Pitias comenzaron a representarse como encarnaciones de la sabiduría y la intuición. En las pinturas del barroco, a menudo se las mostraba en momentos de inspiración, rodeadas de una luz mística y nubes que simbolizaban su conexión con lo divino. La figura de la Pitia también encontró su lugar en la literatura de la Edad Moderna. En las obras de autores como Goethe y Shelley, las profetisas aparecen como metáforas del conocimiento oculto y la verdad inalcanzable. Su misterio simboliza el deseo humano de comprender el mundo y su propio destino. En la actualidad, las Pitias siguen siendo una fuente de inspiración. Aparecen en películas, libros y videojuegos, donde a menudo se representan como personajes sabios y misteriosos con el don de la clarividencia. Por ejemplo, en la cultura popular, sus imágenes se utilizan para crear heroínas que se encuentran en la frontera entre lo mágico y lo real. Comparando a las Pitias con otros oráculos de la antigüedad, se puede observar su singularidad. A diferencia de los sacerdotes de otras culturas, las Pitias eran mujeres, lo que subrayaba el papel especial de las mujeres en la vida espiritual de la antigua Grecia. Las Pitias no son solo figuras históricas. Se han convertido en arquetipos, símbolos de misterio y sabiduría, que continúan fascinando a las personas e inspirando la creatividad. Su imagen nos recuerda el eterno anhelo de la humanidad de buscar respuestas a las preguntas más complejas sobre el mundo y el destino. Las Pitias de Delfos eran mucho más que simples sacerdotisas de un templo antiguo. Representaban un símbolo de conexión entre el mundo humano y el divino, portadoras de sabiduría y enigmas que aún hoy fascinan nuestras mentes. Sus profecías influyeron en la política, las guerras y la cultura, y sus imágenes permanecen vivas en los mitos, el arte y la historia. ¿Pero quiénes eran realmente? ¿Eran sus predicciones la voz de los dioses, el resultado de fenómenos naturales o una aguda intuición? Estas preguntas siguen sin respuesta definitiva, pero es precisamente este misterio lo que hace que las Pitias sean tan interesantes.
El oráculo de Delfos nos recuerda cómo los mitos y la fe dieron forma al mundo antiguo. Incluso después de su declive, dejó un legado que sigue inspirando a las personas a investigar y crear. ¿Y tú qué opinas? ¿Eran las profecías de las Pitias fruto de un don místico o se basaban en su conocimiento de la naturaleza humana? Comparte tu opinión en los comentarios y discutamos juntos este enigma de la antigüedad. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó nuestro relato sobre las Pitias y sus misterios, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuevas historias sobre grandes personajes y enigmas del pasado. Nos vemos en el próximo vídeo.